Muy bien, hoy vamos a estar revisando un tema que da continuidad a esto que estuvimos viendo justamente de la curva de Phillips y del modelo de ISLM ampliado. Para para esta sesión lo que hice es un resumen prácticamente de dos capítulos. De dos autores. Uno es Bajo Rubio, el capítulo 17, el que bueno, compartiré en su momento, y el otro es a partir del capítulo 6 de Dornbusch. Y tema es justamente esta inflación, la generación de expectativas y lo que se conoce como la tasa natural de desempleo, o bien por sus siglas en inglés, y coloquialmente se va a estar conociendo más bien como la NAIRU. Bueno, vamos entonces a comenzar. Tenemos que, como una introducción, nosotros veíamos que la curva de Phillips, cuando era incorporada ya a la teoría de la síntesis neoclásica, en específico el modelo ISLM, pues había tenido gran aceptación por parte de de los teóricos de esa corriente, debido a que esta curva de Phillips pues podía o le permitía a los diseñadores de política o como los llamamos también los policy makers a encontrar una relación de intercambio entre inflación y desempleo, ¿no? Y entonces, si como esta curva aparente pues de alguna forma iba indicando cómo se podían tomar ciertas decisiones de política económica entre andar transitando en lo que se buscaba. Si se buscaba tener una inflación baja, bueno, pues eso iba a ser a costa de un desempleo alto. Pero cuando el desempleo fuera lo suficientemente alto, pues entonces lo que se hacía era cambiar toda la política económica hacia una cuestión de reducir la tasa de desempleo a costa de una inflación alta, ¿no? Y entonces, bueno, eso ya lo hemos estado revisando, pues Samuelson y Solow, que son quienes adoptan esta curva de Phillips al modelo, pues plantean que entonces existe prácticamente una receta y lo único que se tendría que estar haciendo es justamente estar transitando entre inflación y desempleo dependiendo a las necesidades que se tuviera en ese tiempo para cierta economía. Ok, ¿puedo avanzar? Sí, prof. Ok. Además, esta política económica, pues también iba a estar acompañada de mantener ya un equilibrio en la balanza de pagos. Estamos hablando de que de que ya se trata, perdón, de economías abiertas. Entonces, bueno, también era importante o es importante que la balanza de pagos se encuentre también equilibrada y obviamente, pues ya conforme las teorías se iban haciendo o se iban modernizando, que eso incluso todavía hoy en día funciona de esa manera, pues lo que también se buscaba era tener justamente un superávit presupuestal equilibrado, o el famoso presupuesto cero, donde el gobierno no ejerciera más gasto del que realmente pudiera hacer, ¿no? Que sobre todo evitar el déficit y el superávit presupuestal. Sabemos que por términos de conceptos se le llama superávit presupuestal, pero lo que se busca realmente es un equilibrio, que entonces no haya ni excesos ni excedentes, ni tampoco faltantes en los recursos que tiene el gobierno para actuar dentro de la economía. Y estas políticas también buscaban o buscan eh, conseguir que haya una mayor tasa de crecimiento posible del producto, ¿no? Tenemos que lo que siempre van a estar buscando los modelos económicos, incluso hoy en día, es justamente mantener o conseguir, si es que no se tiene,
esa tasa de crecimiento del producto. ¿Por qué? Pues porque entendemos que a mayor producto, mayor ingreso y eso generaría un mayor bienestar dentro de una población. Pero ¿qué va a pasar? Este modelo nos dice, bajo Rubio, que, perdón, que fue efectivo prácticamente en la década de los 50. Ya para la década de los 60, si bien todavía mantenía su efectividad, empezaba a presentar algunas anomalías. ¿Por qué? Porque nos dice que entonces esa forma de elegir una combinación deseada entre inflación y desempleo, pues ya no era tan, ya no se lograba tan fácil ese objetivo, ¿sale? Los resultados comenzaban a ser distintos a los deseados, se lograban alcanzar, pero cada vez con mayor dificultad. ¿Y eso a costa de qué? Bueno, pues a costa de que entonces cada vez se iban incrementando más tanto la tasa de desempleo como la tasa de inflación. Quiere decir que entonces cada vez era más difícil obtener tasas de desempleo bajas y tasas de inflación bajas, porque estas a lo largo del tiempo iban creciendo. ¿Sale? ¿Alguna duda, comentario? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Ok, seguimos entonces. De todo esto, de toda esta situación que se empieza a presentar en los 60, pero sobre todo ya se ve de forma directa en la década de los 70, es que se llega a una conclusión de que entonces la llamada curva de Phillips solo va a ser efectiva en el corto plazo. ¿Por qué? Pues porque ya cuando se empieza a transitar hacia un largo plazo, las condiciones empiezan a ser distintas y se nota que entonces ya en el largo plazo esas políticas de estabilización van a ser incapaces de afectar realmente el nivel de actividad, ¿sale? ¿Y qué es lo que entonces estaba empezando a suceder en los 60 y se refleja realmente en la década de los 70? Pues que prácticamente la economía mundial en general, pero sobre todo la economía de Estados Unidos, que es la economía hegemónica de ese tiempo, pues empieza a presentar un acontecimiento que antes no había ocurrido, que no existía ningún registro de eso, donde empiezan a aparecer altas tasas de inflación acompañadas de altas tasas de desempleo. ¿Qué sucede? Que entonces la realidad que se empieza a vivir, les repito, sobre todo en la década ya de los 70, es que esa curva de Phillips ya no explica o pierde efectividad en explicar por qué hay tasas de inflación altas y tasas de desempleo, cuando la curva de Phillips lo que nos estaba diciendo es que tenía que existir una u otra, pero no las dos. ¿Sale? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Continuamos. Nos van a decir entonces que ese hecho de que ocurran de manera simultánea altas tasas de inflación acompañadas de altas tasas de desempleo es lo que se va a conocer como estanflación. Y esta estanflación, esta situación en la cual hay altas tasas de inflación y altas tasas de desempleo, pues resulta imposible de poderse interpretar o de poderse definir a partir de una curva de Phillips. Y tal es esa razón que entonces el modelo de la síntesis neoclásica, pues es incapaz entonces de explicar qué es lo que está sucediendo. Podríamos decir que entonces a partir de este momento, pues el modelo de síntesis neoclásica que habíamos estado revisando previamente eh, llega a su vencimiento. ¿Por qué? Pues porque entonces no puede explicar qué es lo que está pasando en realidad. No es un supuesto teórico, es una realidad entonces que está ocurriendo esa parte de inflación alta con desempleo alto
y no hay forma de explicarlo a partir, repito, de todo lo que tiene la teoría de la síntesis neoclásica. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok. ¿Cómo se va a explicar entonces este fenómeno de la estanflación? Bueno, pues de alguna forma aparece por ahí un teórico que va a ser sumamente famoso, de nombre Milton Friedman, el cual, eh, junto con Phelps, van a hacer una revisión teórica sobre todo de toda la corriente neoclásica, ¿no? Friedman y Phelps llegan a la conclusión de que la síntesis neoclásica realmente no tenía por qué haber existido, porque mencionaban que todos estos teóricos de la síntesis, pues lo único que hicieron fue una mezcolanza entre teorías y acomodaron la teoría keynesiana con la teoría neoclásica, eh, pues de una manera que podríamos decir debatible, ¿no? Y es justamente entonces esa revisión teórica hacia atrás lo que le permite tanto a Friedman como a Phelps considerar que no es posible explicar desde la síntesis neoclásica ni con la curva de Phillips lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque esto que sucede se explica en el largo plazo y no en el corto plazo como lo venía haciendo esa curva de Phillips. Y entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, a la conclusión a la que llegan es, pues esto que se está viviendo de la estanflación es justamente toda la acumulación de aquellas políticas que en el corto plazo se llevaron para manipular tanto la tasa de inflación como la tasa de desempleo. Y esa manipulación que se hizo de manera artificial y no de una manera natural de la inflación y del desempleo, lo único que generó fue una espiral inflacionaria en torno a una tasa natural de desempleo que vamos a conocer, les repetía al principio, bueno, les mencionaba más bien al principio de esta sesión, como la Nairo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que Friedman y Fels van a sostener que existe una tasa natural de desempleo que nadie puede ni debe estar tratando de modificar. Ellos consideran que la economía, cuando llega a su equilibrio, va a mantener una tasa de desempleo y de alguna forma hay que respetarla, hay que aceptarla y tendríamos entonces que vivir con ello. Pero durante todo este periodo que estuvo la síntesis neoclásica, aproximadamente entre los 50 y los 70, pues decía Friedman, lo único que hicieron fue no aceptar esa tasa natural de desempleo y al no aceptarla, lo que generaron fue un problema de inflación que se viene a reflejar ya de manera eh, dramática justamente durante la década de los 70, ¿no? Empieza esto a crecer en los 60, pero realmente el efecto se observa hasta la década de los 70. ¿Puedo continuar? Sí, profe. Ok, si nosotros graficamos, a ver, permítanme hacer una cosa aquí está esto. Ok, ok. Si nosotros revisamos esta serie de tiempo de lo que es la tasa de inflación contra la tasa de desempleo, lo que nosotros vamos a encontrar es que este periodo de análisis es para justamente el periodo de Estados Unidos del 61 hasta el 2005. Que vamos a ver que este estudio comienza aquí en el año 1961,
Manejando una tasa de inflación podría ser a lo mejor del 1% y una tasa de desempleo, podríamos decir, entre el 6 y el 7%, más cercana al 7%. ¿Qué pasa? Que cuando se empiezan a aplicar políticas de control del desempleo, nosotros vamos a ver que efectivamente ocurre esto durante toda la década. Del 61 al 69 observamos la famosa curva de Phillips, ¿no? Estamos sacrificando la inflación, está creciendo la inflación, pero estamos reduciendo justamente la tasa de desempleo. ¿Qué pasa? Dice Friedman, bueno, eso es lo único que demostraron los de la síntesis, pero como se está haciendo eso de manera artificial, el centro de equilibrio de la tasa real de desempleo lo que va a hacer es tratar de regresar a su estado original. Entonces vemos que del 69 pasa al 70 y luego al 71. Vemos que entonces esa tasa natural de desempleo, podríamos decir, tiene una fuerza de gravedad que vuelve a traer esa tasa de desempleo a lo que debiera de ser. Y de nuevo, aquí vemos en el 71, se aplica una política de reducción de la tasa de desempleo a costa de la inflación. Y entonces empezamos a ver que cada vez los esfuerzos son mayores por tratar de combatir el desempleo, pero lo que estamos viendo es que la inflación está creciendo y cada vez es más difícil llegar a tasas de desempleo más bajas, ¿no? Aquí en el 74 vuelve a ocurrir esta fuerza de gravedad que corre hacia una tasa natural, se vuelve a aplicar otra política y cada vez la inflación va siendo más alta. ¿Qué vamos a ver? Bueno, pues si nosotros trazamos una línea imaginaria, podríamos decir entonces que en este ejemplo para Estados Unidos, la tasa natural de desempleo sería justamente esta de 6.8%, por ponerle un número, ¿no? ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que por más políticas que se hagan de reducción de la tasa de desempleo, lo que está pasando es que esta tasa de desempleo siempre tiende a acercarse a su origen natural. Esta sería para nosotros entonces la famosa NAIRU, la tasa natural de desempleo. ¿Sí? Incluso aquí vemos que se llega a pasar ese efecto, pero de todos modos todo tiende de nuevo hacia este centro de gravedad. Y lo único que entonces estuvo haciendo del periodo del 61 a más o menos el periodo del 80, pues fue justamente estar elevando la tasa de interés. ¿Qué pasa del 80 en adelante? Del 80 en adelante es cuando se empiezan a aplicar las políticas que ya establece Friedman de aceptar esa tasa natural de desempleo y dejar entonces, dice Friedman, que se ajuste por su propia fuerza natural esa tasa de desempleo a su punto original, pero ese ajuste, menciona Friedman, lo que va a hacer entonces es justamente un efecto contrario. Para que yo pueda bajar la inflación dejando las cosas a las libres fuerzas, pues entonces eso me va a costar en algún momento que mi tasa de desempleo aumente. Pero, dice Friedman, se llega a un punto máximo de desempleo que está por encima, muy por encima de la tasa natural de desempleo y después, de alguna forma, podríamos ver ya aquí en el 86, pues ya se regresó casi, casi a esa tasa natural de desempleo que se tenía, ¿no? Y a esa inflación casi parecida a la que teníamos en un origen en el año 61, que es cuando se empieza a tomar como referencia esta, esta, este periodo. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. ¿Puedo avanzar?
Sí. A ver, entonces, déjenme salir. Ok, vamos entonces a seguir con esto. ¿Qué es entonces esa tasa natural de desempleo o NAIRU? Bueno, en sí el nombre que debiera de tener es tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Y NAIRU, bueno, pues es el acrónimo o son las siglas de su nombre en inglés que sería Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment. ¿Sale? Esta tasa entonces de desempleo no aceleradora de la inflación se va a conocer entonces en términos coloquiales simplemente como tasa natural de desempleo o NAIRU. ¿Y qué es lo que nos va a decir esta tasa natural de desempleo? Pues lo que va a hacer es representarnos el desempleo hipotético al que tiende una economía en el largo plazo. O sea, si nosotros aceptamos lo que dice Friedman, quiere decir que independientemente de todas las políticas que nosotros llegáramos a hacer para tratar de reducir el desempleo, en el largo plazo se llegaría de nuevo a esa tasa natural de desempleo. Y dice Friedman, cada economía va a tener su propia tasa natural de desempleo. O sea, tampoco quiere decir que entonces todos los países mantengan una tasa, por ejemplo, de desempleo del 5%. Friedman dice, habrá países que sea del 5, habrá países que sea del 10, habrá países que sea del 6. ¿Y de qué va a depender? Pues justamente de factores externos, pero sobre todo de cómo se encuentra esa economía establecida. ¿Sale? Esperaríamos que entonces probablemente bajo esta visión, economías desarrolladas pues mantuvieran una tasa de desempleo relativamente baja estamos hablando aproximadamente en un 5%, ¿sí? Y a lo mejor economías menos desarrolladas donde existan problemas, sobre todo en la cuestión de la industria, pues probablemente esas empresas tengan desempleos más altos. ¿Por qué? Pues porque la gente no está lo suficientemente capacitada para poder incluirse y tampoco existe la industria suficiente para poder incluir a la gente dentro de esas, dentro de este tipo de industrias. ¿Sale? Eh, ¿Qué dice Friedman? Bueno, Friedman va a llegar, y también Phelps, van a llegar a la conclusión de que la NAIRU no se puede considerar, a pesar de que es una tasa natural de desempleo de largo plazo, no va a ser una tasa de desempleo fija. Aquí nosotros, me voy a regresar a la lámina anterior, nosotros veíamos que, bueno, prácticamente del año 61 al año 86, pues la tasa natural de desempleo era de 6.8%, pero dice Friedman, puede ser que por condiciones de cambios en la productividad, de cambios incluso en la demografía de un país, o por cambios incluso ya de política económica, esa tasa natural de desempleo pueda moverse, pueda fluctuar. Y entonces, por ejemplo, si nosotros vemos aquí, ya para los años 2000, entre 2002 y 2001, la tasa natural de desempleo ha logrado reducirse y estar más bien entre valores entre 5 y 6. ¿Sale? ¿Por qué? ¿Por qué se entiende esto? Bueno, pues porque Friedman lo explicaría, ha cambiado la productividad, ha cambiado la demografía e incluso ha cambiado la política económica de Estados Unidos, ¿no? Se ha dejado más a las libres fuerzas del mercado, justamente la economía, ha habido menor intervención del gobierno dentro de la economía y Friedman y todos sus seguidores entonces justificarían que esa es la razón por la cual ha logrado reducirse la tasa de desempleo en el largo plazo de 6.8 a una tasa entre el 5 y el 6%. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe. No. Ok. ¿Qué conclusiones va a llegar Friedman? Bueno, pues a una de las conclusiones a las que va a llegar Friedman es decir, es el momento de dejarse de preocupar por el desempleo.
¿sí? Realmente la autoridad fiscal, en primer lugar, no tiene razón de intervención dentro de una economía a partir de política fiscal, porque como ya se había visto anteriormente desde el modelo de la síntesis y justamente ahora ya con este monetarismo que trae Friedman, esta idea del monetarismo que trae Friedman, pues se llega a la conclusión de que la política fiscal es generadora de inflación. Y lo que dice es, bueno, lo que debemos de evitar es la inflación, lo que no podemos evitar es el desempleo. Entonces hay que enfocarnos más bien en controlar la inflación. Esa sí la podemos controlar. Y le dice, la recomendación que va hacia la autoridad monetaria es, olvídate del problema de desempleo y céntrate exclusivamente en el control de la inflación. ¿Por qué? Porque Friedman sostiene que una economía, cuando mantiene una inflación baja e inflación estable, pues lo que empieza a generar es cierta certidumbre dentro de los agentes económicos. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, una persona cuando busca contratarse, cuando busca emplearse, eh, si sabe que la inflación va a ser de un 4%, por ejemplo, por decir algo, hablando de una inflación baja, o de un 3%, pues entonces ya sabrá a qué precio va a decidir contratarse o a qué sueldo va a decidir contratarse. Y por el lado de los empleadores, por el lado de la empresa, si los precios son estables, también van a saber entonces qué sueldo poderle ofrecer a una persona que van a contratar y también van a conocer cuánto cuestan sus materias primas a lo largo del tiempo y también van a poder planear a qué precio vender sus productos. ¿Por qué? Pues porque la inflación es mínima, es estable y de alguna forma se vuelve predecible, ¿sí? Y entonces cuando existe este tipo de certidumbre, dice Friedman, lo que se puede entonces encontrar es una situación de mayor bienestar y de mayor planeación de los agentes económicos y de la economía en sí. ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, Sí, profe. profe. Ok, vamos a seguir entonces. Ok, de todo esto entonces surge lo que se conoce como las expectativas sobre los precios. ¿Y qué va a suceder? Bueno, pues estos primeros críticos, Friedman y Phelps, estos primeros críticos de la curva de Phillips y por ende de la síntesis neoclásica, van a llegar a conclusiones similares. ¿Cómo va a empezar esa crítica? Bueno, pues la crítica va a comenzar con el hecho de que Phillips y todos los teóricos de la síntesis van a suponer que los trabajadores toman decisiones sobre su salario al momento de quererse contratar en términos nominales, que esto va un poco de la mano de lo que decía Keynes, ¿no? Keynes decía que la gente no piensa en términos reales, sino más bien en términos nominales. Friedman y Phelps dicen, eso no es cierto. La verdad es que las personas, aunque se contratan en términos nominales, siempre van a tener la idea de cuánto es lo que necesitan recibir o ganar para saber si les conviene o no contratarse. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el salario podría ser de 100,000 pesos, pero si todos sus gastos son mayores a 100,000 pesos o iguales a 100,000 pesos, pues entonces a lo mejor no resulta tan atrayente, ¿no? Sobre todo si son mayores, pues no te conviene contratarte en un trabajo donde sabes que tus gastos van a ser mayores que tus ingresos. Y repito, entonces la gente, de acuerdo con esta visión de Friedman y de Phelps, es que los trabajadores se contratan por salarios reales. ¿Puedo avanzar? No, un segundo, profe. Ok.
continuamos. ¿Qué va a pasar? Entonces, Friedman y Phelps van a decir que los trabajadores siempre van a buscar ofrecer su fuerza de trabajo a cambio de un salario real. Pues, dicen ellos, antes de aceptar un empleo, siempre van a tener en cuenta el poder de compra de su salario. O sea, primero lo que van a ver es, con ese salario que yo voy a recibir, ¿qué tantas cosas puedo adquirir? ¿No? ¿Cumplo con mis necesidades básicas? Sí. ¿Cumplo con ciertas necesidades secundarias? Sí. Ok, estoy de acuerdo en que con ese sueldo me va a alcanzar para cubrir las necesidades que para mí son importantes. Sí. Ok, entonces sí decido contratarme. Si la respuesta fuera no, entonces desde un principio, dicen tanto Friedman como Phelps, las personas no se estarían contratando. Pero además de eso, las personas o los trabajadores, cuando buscan contratarse, a ese salario que esperan recibir, también le van a incluir las expectativas que tengan sobre una posible variación en el nivel de precios. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes estuvieran buscando ahorita empleo y lo consiguieran en diciembre, ustedes dirían, bueno, con esto que me están ofreciendo, ¿me alcanza para vivir? Sí, ¿me alcanza para cubrir mis necesidades preponderantes? Sí. Ok, pero ¿qué va a pasar? El año que entra, lo más probable es que los precios suban. ¿Por qué? Pues porque de acuerdo a las experiencias previas que yo he tenido o que hemos tenido todos, la inflación aumenta año con año. Y entonces, ¿qué dirían? Bueno, si me voy a contratar, pues de una vez voy a pedirle a la empresa que me dé ese ajuste de la inflación desde ahorita, ¿no? Desde ahorita negocio más bien, que esa empresa me dé ese ajuste. Por ejemplo, yo creo que a lo mejor el año que entra la inflación va a ser del 5%. Entonces, desde ahorita que estoy negociando mi salario, yo esperaría que la empresa ahorita ya estuviera considerando ese 5% extra. ¿Por qué? Pues porque es de acuerdo a una expectativa que yo tengo. ¿Y qué genera esa expectativa? Pues la información previa que yo conozco. ¿Por qué digo el 5% y no digo el 10%? Ah, bueno, pues porque de acuerdo a la información que yo poseo de inflaciones anteriores, yo puedo llegar a la conclusión de que en promedio cada año la inflación es del 5%. Lo que dice Friedman es, aquí esta expectativa que yo tengo puede ser adecuada o puede ser errónea. Y entonces, si la estimación es adecuada, pues ya la hice, ¿no? Ya lo logré. Pero si mi estimación fue errónea, pues entonces voy a tener que pagar esas consecuencias. Pero ¿qué va a pasar? Dice Friedman. Bueno, pues yo puedo aprender, a lo mejor yo dije iba a ser del 5 y resultó ser del 8, del 9. Yo ya me contraté, pero yo ya sé que al siguiente año que vuelva a negociar mi salario, pues entonces voy a tener que ajustar esa inflación que yo espero que va a ser para el siguiente año, ¿no? Y entonces ya en el siguiente año diré, bueno, pues entonces no era en 5, a lo mejor lo tengo que negociar ahora en 7. Y conforme voy teniendo más información previa, digamos, vamos aprendiendo de nuestros errores. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en el que afinamos nuestras expectativas sobre el nivel de precios y entonces logramos hacer ya un análisis casi perfecto de cómo va a ser la inflación para el siguiente año. ¿Qué entendemos? Que entre más información previa tenemos, pues entonces mejor va a ser nuestra previsión o nuestra expectativa para la inflación que viene para el año siguiente. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, Sí, profe. profe. Ok. ¿Qué va a pasar? Dice Friedman. Bueno, pues entonces los trabajadores van a calcular su salario real de acuerdo con la tasa de inflación esperada, o sea, este pi superíndice E. ¿Qué quiere decir?
que entonces, ¿por qué se va a calcular un salario real con una inflación esperada? Pues porque realmente no sabemos cuál es la inflación que se va a producir el año que entra. Nosotros tomamos decisiones de acuerdo a lo que nosotros creemos que va a suceder. Y entonces es a partir de nuestras propias expectativas lo que esperamos que suceda para el siguiente año. Desconocemos el futuro. Si lo conociéramos, bueno, pues sería sumamente fácil hacer el cálculo, pero como desconocemos el futuro, pues entonces lo hacemos de acuerdo a lo que nosotros creemos que va a suceder. ¿Sale? ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues si nos vamos entonces al mercado de trabajo, vamos a ver que tanto los trabajadores como las empresas van a negociar los salarios en términos reales, suponiendo que ambos van a estar dispuestos a ajustar el salario nominal de acuerdo con la inflación que se espera que ocurra. ¿Qué va a pasar? Bueno, el trabajador dice, yo me quiero contratar a este salario real más esta tasa de inflación que yo espero que vaya a ser el año que entra. Por su parte, las empresas que también generan expectativas con respecto a la inflación, también van a decir, bueno, pues el salario que estamos ofreciendo ahorita es de tanto, a lo mejor de 10,000 pesos, ¿sí? Pero suponemos que para el año que entra la inflación va a ser de un 4%. Entonces, para que nosotros podamos conseguir a los trabajadores que estamos buscando a este precio que hoy estamos pagando en 10,000 pesos, tendríamos que incluirle ese 4% extra que nosotros esperamos que sea la inflación siguiente. ¿Por qué? Porque suponemos que el trabajador también va a buscar ese ajuste inflacionario. Y entonces llegar a la conclusión de que la empresa también decidirá entonces ofrecer un salario de 10,400 pesos en este caso, ¿no? Es ese 4% que iría incluido por el factor de la inflación esperada. La realidad es que esa negociación que se hace entre trabajadores y empresas, esa firma de contratos que se hace justamente antes de saber cuál va a ser la inflación real del periodo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, yo les decía, si ustedes se contratan en diciembre, pues ustedes tendrían que negociar cuál va a ser su salario durante todo el año que entra. Y las empresas también van a tener que ofrecer un salario de acuerdo a la inflación que ellas consideran que va a ser. Pero podríamos entender que tanto trabajadores como empresas de alguna forma van a coincidir en cuál es la tasa de inflación esperada de acuerdo a sus conocimientos previos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Seguimos. Ok, ¿qué va a pasar? Lo que vamos a encontrar entonces es que el desempleo real, que lo expresamos con una letra U, no va a depender entonces del nivel de inflación de los sueldos que veíamos en la sesión anterior, que esa inflación de los sueldos la expresábamos como W, como G subíndice W. Nos va a decir Friedman, entonces realmente el desempleo real depende de en cuánto rebasó la inflación real o la inflación de estos sueldos, las expectativas que se tenían. Ok, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que la negociación se hizo previamente. Las empresas y los trabajadores negociaron un sueldo suponiendo una inflación esperada, que sería justamente esta. Pero ¿qué va a pasar? Que ya cuando está ocurriendo el año siguiente, el año que se había acordado previamente, resultó que probablemente la inflación era más alta. No fue la inflación real que está ocurriendo en el año siguiente, no es igual a la inflación que se esperaba tener. Vamos a decir que nosotros esperábamos que fuera de 4, pero en realidad la inflación fue de 7. ¿Qué va a pasar? Que entonces hay un desajuste de 3 puntos porcentuales, ¿no? Yo esperaba que fuera de 4, pero realmente fue de 3. Esa diferencia entre la inflación real
y la inflación esperada, obviamente va a afectar al desempleo real. Quiere decir entonces que el desempleo se va a ver modificado. Pero ¿qué pasa? Si nosotros analizamos esta ecuación que tenemos, esta ecuación A, ¿qué pasaría si entonces la inflación de los sueldos, esta GW, fuera exactamente igual a la inflación esperada? Vamos a suponer que nosotros esperábamos que la inflación fuera del 4% y efectivamente la inflación real fue del 4%. Si yo sustituyo 4% en ambos valores, quiere decir entonces que mi valor sería cero, que no hubo ningún tipo de variación en la inflación. Y por lo tanto, si de este lado izquierdo es cero, yo esperaría que del lado derecho también fuera cero, porque estamos hablando de una igualdad. ¿Y cuál es la única forma en la cual este valor del lado derecho se vuelva cero? Si nosotros recordamos, esta U asterisco es la tasa natural de desempleo, es esa NAIRU, es esa tasa a la que tiende una economía en el largo plazo. Y esta U es la tasa de desempleo real de ese año, que también pudiera ser distinta. Pero para que esto nos dé cero, quiere decir que entonces la tasa de desempleo real de ese año es exactamente igual a la tasa natural de desempleo. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? Que entonces, si mi análisis de una inflación esperada es exactamente igual a la inflación real, querrá decir que el desempleo real es en realidad el desempleo de la tasa natural. ¿Y qué va a pasar? Entonces, si logro tener una buena expectativa o si logro atinarle al valor de mi inflación esperada con respecto a la inflación real, querrá decir que entonces yo no voy a tener ningún efecto sobre la tasa de desempleo real. Otra situación, una situación donde esta relación entre inflación esperada e inflación real sea distinta, va a tener entonces repercusiones sobre el desempleo real. Puede hacer que el desempleo real tenga que crecer para compensar o tenga que ser que el desempleo real se vea reducido también para compensar esta variación. Por ejemplo, en el caso que yo les decía, nosotros estimamos que la inflación iba a ser del 4%, pero la inflación de los sueldos fue del 7%. Entonces quiere decir que la inflación real fue más alta de lo que yo esperaba. Si esta inflación es más alta, tendríamos que esperar entonces que el desempleo fuera menor, el desempleo real fuera menor a su tasa natural para poder hacer esa compensación que tenemos del lado izquierdo. ¿Queda claro? Yo sé que es un poquito enredado, pero quiero saber si sí está quedando claro. Bueno, ¿puedo avanzar? Sí, profe. Seguimos. Ok. ¿Qué va a pasar? De esta ecuación A que nosotros tenemos, lo que nos va a importar entonces ahora es despejar justamente la tasa de desempleo real, esta U. Y entonces la tasa de desempleo real, si nosotros la despejamos, nos va a decir que es igual a la diferencia que hay entre la inflación de los salarios menos la inflación esperada, y este resultado habría que restarle el parámetro de sensibilidad que tiene el desempleo ante cambios en la inflación, el cual multiplica a la tasa natural de desempleo, y todo esto dividido entre menos el parámetro de sensibilidad que se tiene
con respecto a la inflación, ¿sí? Ok, ahorita hacemos un ejercicio numérico para explicar esto que estamos viendo aquí. ¿Puedo continuar? Sí. Seguimos entonces. Y nos dice entonces que para poder entender mejor esto que se está explicando, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a suponer que la inflación que nosotros esperamos para el periodo T más 1, perdón, o sea, es el periodo siguiente, el periodo del año que entra, va a ser igual a 3%. Nosotros esperamos entonces que la inflación del año que entra sea del 3%. Y entonces, bajo esta expectativa que nosotros tenemos de inflación, vamos a hacer una negociación salarial basándonos en esta cifra. Vamos a suponer que tanto las empresas como los trabajadores están de acuerdo en que el salario debiera de aumentar un 3% para el año que entra, dado que eso es lo que ambas partes consideran que es la inflación esperada. Y con ese aumento de un 3%, entenderíamos entonces que las personas siguen manteniendo su poder adquisitivo y el salario real sigue siendo el mismo. ¿Qué va a pasar? Si aumentamos entonces en 3% o si se aumentan los salarios en un 3%, lo que va a pasar entonces es que esperaríamos que la tasa de desempleo real no se modificara y fuera exactamente igual a su nivel natural, que para este ejemplo es del 6%, ¿sí? O sea, si el cálculo está bien hecho de la inflación, quiere decir que entonces el desempleo no se va a mover y nosotros ya asumimos que la tasa natural de desempleo de este país es de un 6%. Pero ¿qué va a pasar? Ya cuando estamos en ese periodo T más 1, o sea, ya cuando estamos en el año siguiente, la inflación real fue del 10%, o sea, la inflación real rebasó nuestras expectativas que teníamos nosotros de 3%. Y entonces, esta presión de la inflación va a generar que los salarios nominales se vean forzados a subir en esa proporción. O sea, ahora la inflación de los salarios, este GW, va a ser no de 3%, sino que va a tenerse que ajustar al 10%. ¿Por qué? Pues porque esperamos que los salarios reales se mantengan, ¿sí? Quiere decir que entonces nosotros ya habíamos calculado un 3%, ya habíamos negociado un 3%, pero se le tuvieron que agregar otros 7 puntos porcentuales para que pudieran conservar su mismo nivel de compra, ¿sí? Su mismo poder adquisitivo. ¿Puedo avanzar? Sí. Seguimos. Nos dicen entonces que a partir de este cambio entre la inflación real y la inflación esperada, tenemos que determinar cuál sería entonces el nivel de desempleo real si la sensibilidad del desempleo ante esas variaciones es igual a 4. O sea, nuestra letra epsilon, que es nuestra variable, nuestro parámetro de sensibilidad, es igual a 4. Nos están diciendo que busquemos cuál es justamente el nivel de desempleo. ¿Qué vamos a necesitar? Bueno, lo que vamos a necesitar es justamente esta fórmula de buscar cuál es la tasa real de desempleo cuando ya nos dieron todos estos valores. Entendemos que la inflación real de los salarios sería del 10%, la inflación esperada que nosotros teníamos previamente era del 3%. Este parámetro de sensibilidad es igual a 4
y nosotros suponemos que la tasa natural de desempleo o la NAIRU es igual al 6%. ¿Sale? ¿Cuánto damos? 5 minutos para que me den entonces el resultado. De lo anterior entonces, vamos a decir que si nosotros sustituimos en la ecuación o en la fórmula A.1, decimos que entonces la tasa de desempleo real va a ser igual a la tasa que nosotros observamos ya de inflación real, que fue del 10%, que sería 0.1, menos la tasa esperada que nosotros teníamos de inflación, que es de 0.03 o del 3%. Esto quiere decir entonces que la variación que hubo entre la inflación esperada y la inflación real es de 7%. Por el otro lado, bueno, pues a esto le vamos a restar el parámetro de sensibilidad, que es de 4, el cual multiplica a la tasa natural de desempleo, que a nosotros asegurábamos que es de 6%. Y esto lo dividimos entre el parámetro de sensibilidad, o menos el parámetro de sensibilidad, y entonces el resultado que nos da es de 0.0425, o sea, de 4.25%. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que entonces la tasa de desempleo real resulta menor que la tasa natural de desempleo, que es de 6%. ¿Por qué razón? Pues porque la inflación real superó a la inflación estimada. Entonces, ese ajuste en el exceso de inflación que se tuvo se tiene que compensar con una reducción en la tasa de desempleo. ¿Qué esperaríamos? Bueno, lo que nosotros esperaríamos es que para el siguiente año que se volviera a hacer una estimación de inflación, la diferencia que existe entre la real y la estimada fuera menor, que las cifras fueran muy cercanas. ¿Para qué? Pues para que entonces la tasa de desempleo también fuera más cercana a la tasa de desempleo natural. ¿Cómo podemos ver esto? Vamos a verlo con un Excel. ¿Y qué tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es que la inflación real fue del 10%, la inflación esperada es del 3%, la sensibilidad es de 4%, el desempleo real decíamos que entonces era de 4.25 y el desempleo natural del 6%. ¿Qué pasa? Vamos entonces nosotros a suponer que para el periodo 2, de acuerdo a los datos que obtuvimos en este periodo 1, vamos a decir, ok, para el siguiente año yo espero que la inflación vuelva a ser muy parecida a la inflación real que se registró en este año. ¿Por qué razón? Pues por la razón de que probablemente se mantengan las condiciones que tengamos, o se prevé que las condiciones que teníamos en este año sean muy parecidas a las del año que entra, ¿no? Y entonces yo podría decir que me voy a dar un margen de error y, ay, permítanme que esto ya se... Listo, perdón el problema técnico. Ok, vamos a decir que entonces nosotros suponemos que como las condiciones se van a mantener muy parecidas el año que entra a las que se tuvieron hoy, y con base a la inflación real que registramos para este año, yo voy a decir que entonces ahora la inflación va a ser del 10%. Si la inflación real del año que entra también es del 10%, nosotros vamos a ver que entonces existe una igualdad entre la tasa de desempleo real y la tasa de desempleo natural. Pero probablemente la inflación real, como no tengo todavía muchos datos que
me hagan acercarme a la inflación real o incluso, valga la redundancia, siendo realistas, es muy complicado llegar a ajustar una inflación esperada con una inflación real. Vamos a suponer entonces que a lo mejor yo calculé que iba a ser del 10% y resultó que era menor, que fue del 9%. ¿Qué vamos a ver? Que entonces esa variación que hubo entre lo que yo esperaba, que ahora es una inflación mayor, y la inflación que realmente ocurrió, pues entonces va a generar efectos en la tasa de desempleo real. Yo esperaba que la inflación fuera del 10, pero fue del 9, y la tasa de desempleo natural es de 6, pero esa diferencia que yo tuve aquí en las inflaciones va a repercutir sobre la tasa de desempleo real. Aunque si lo vemos de de manera estricta, pues esta variación que ya no fue mucha entre la esperada y la real, realmente generó efectos muy pequeños sobre la tasa de desempleo real. O sea, también la tasa de desempleo real, pues fue muy cercana a mi tasa de desempleo natural. ¿A qué conclusión llegamos con todo esto? Que conforme vamos teniendo entonces más información, de acuerdo con con este planteamiento de Friedman, pues nuestro ajuste va siendo cada vez más preciso, más exacto. Pudiéramos llegar en un supuesto caso a tener esa inflación real y esa inflación esperada idéntica, pero podríamos darnos más o menos un margen de tolerancia, pero pero entre menor sea ese margen de tolerancia, más probable es de que la tasa de desempleo real sea más cercana a la tasa de desempleo natural. ¿Queda claro esta parte? Sí, profe. Sí. Digo, ya nada más para hacer otro ejercicio, podría decir, ok, bueno, yo ya vi que el año pasado fue de 10, este año fue de 9, bueno, pues ahora voy a esperar que la tasa sea de 9.5, ¿no? Y a lo mejor la inflación real fue de 0,9.6. Entonces, bueno, vamos viendo que entre más nos aproximamos entre lo que esperamos y la real, más cercana es la tasa de desempleo real a la tasa natural, a la famosa, que aquí le podríamos poner, Nairu, ¿no? Que es como nosotros la vamos a empezar a llamar y a conocer. ¿Dudas? Bueno, continuamos. Ya nada más vemos la siguiente lámina y ahí le paramos por hoy. Permítanme. Nos va a decir entonces que siguiendo con esta idea del mercado de trabajo, pues vamos a poder entonces suponer que así como la inflación afecta de manera directa al mercado de trabajo, también la inflación real va a afectar al conjunto de todos los mercados. Entendemos que la inflación afecta a todos los mercados, no solamente al mercado de trabajo. Y entonces, a partir de esto, pues va a resultar ahora más factible sustituir la inflación salarial, que era la inflación que ocurría en el mercado de trabajo, por toda la inflación real, ¿sí? De toda la economía. Y esto entonces nos llevaría a reescribir justamente la ecuación A, donde nosotros hablábamos de inflación salarial, y ahora vamos a hablar de la inflación real de toda la economía. Lo único que estamos haciendo es cambiar justamente esta variable. Y entonces, reescribiendo la ecuación A, tendríamos que la inflación real menos la inflación esperada va a ser igual a menos un parámetro de sensibilidad que tiene el desempleo con respecto a la inflación, que multiplica a la tasa de desempleo real menos la tasa de desempleo natural. Volvemos a lo mismo.
Ya nada más para cerrar por el día de hoy. Quiere decir que entonces, en el supuesto de que la inflación esperada sea igual a la inflación real, esto sería cero. Y en consecuencia, si esto es cero, nosotros podemos asumir que la tasa de desempleo real sería exactamente igual a la tasa natural de desempleo y en consecuencia esto también sería cero. Quiere decir que entonces la tasa de desempleo, qué tan acercado estemos a la tasa de desempleo natural, dependerá de qué tan exacto es nuestro cálculo sobre la inflación esperada con respecto a la inflación real. ¿Dudas? ¿Comentarios antes de cerrar? No, profe. Ninguno. Bueno, dejamos entonces hasta aquí la sesión.